Esta es la práctica número 8 llamada punto de operación Q, en el cual en esta práctica nos pide realizar tres circuitos en multisim. Tenemos aquí el primer circuito en donde nos pide encontrar la corriente de la base, la corriente del colector, el voltaje del colector emisor, el voltaje de entrada, el del emisor y el de la base. Primeramente en la simulación vamos a encontrar la corriente de la base, que aquí al ejecutar el multímetro nos da un total de 113.438 microamperes. El siguiente que nos pide es encontrar la corriente del colector, que esta nos va a dar un total de 38.042 miliamperes. Nos pide también el voltaje del colector emisor, que este nos da un valor de 3.745 voltios. De igual mismo que sería el voltaje del colector también. Para el voltaje del emisor nos daría como resultado un total de 0 voltios. Y en el voltaje de la base nos daría un total de 735.634 milivolts. Ahora bien, para esta práctica Multisim cuenta con un medidor de transitores, que nos permitirá observar cómo son las curvas, cómo se comportan en dicho circuito. Al ejecutar el programa vemos cómo están interactuadas las curvas en el transitor que estamos usando. Nos da información del voltaje en colector emisor. También tenemos aquí que empieza desde el punto 0, ya que le estamos metiendo un voltaje de 12 voltios, está incrementando de 1 en 1. Pues en sí esta sería la gráfica de cómo quedaría ya con el medidor. Ahora para este circuito tenemos aquí los cálculos. Como se puede ver, para obtener la corriente de la base, que nos da un total de 103.796 microamperes, la corriente del colector, el voltaje del colector emisor, el voltaje del colector, que es igual al voltaje del colector emisor, que sería lo mismo. Tenemos los 0 voltios que nos dio el voltaje emisor, y para la corriente de saturación, que nos da un total de 55.3 miliamperes. Aquí tenemos la gráfica del punto de operación, que en saturación ya lo habíamos visto antes en los cálculos, que nos da un total de 55.3. Tenemos aquí punto de operación con el voltaje del colector de 3.74 y la corriente del colector 38.04, con un corte a los 12 voltios, que es lo que le estamos metiendo al circuito. Ahora para el circuito número 2, de igual forma nos piden los mismos valores.
para encontrar la corriente de la base. Para la corriente nos da un total de 61.974 microamperes. Para encontrar la corriente del colector ahora, nos daría un total de 23.17 miliamperes. El voltaje de corriente de colector emisor que en este caso nos estaría generando un total de 4.109 voltios. Nos pide el voltaje del colector. Que nos estaría dando un total de 9.22 voltios. El voltaje de emisor, que ese nos estaría dando un total de 5.111 voltios. Y por último tendríamos lo que es el voltaje base, que este nos daría un total de 5.827 voltios. Ahora tenemos el analizador de transistores del circuito número 2, que de igual manera nos da un voltaje de colector emisor que tenemos de 12, empieza con 0, tiene incremento de 0.05. La última línea, que es la corriente de base, la blanca, nos da un 0.001 miliamperes. Ahora para los cálculos del circuito 2 tenemos de igual manera la corriente de base, que nos da un total de 65.333 microamperes. La corriente del colector, que es beta por la misma corriente de la base, que nos da un total de 22.01 miliamperes. Tenemos voltaje del colector emisor 4.58, el voltaje del emisor 4.84 voltios, el voltaje del colector y el voltaje de base. Y tenemos la corriente de saturación, un total de 35.29 miliamperes. De igual forma tenemos la gráfica del punto de operación, que nos da una saturación de 35.2 miliamperes. El voltaje en colector emisor nos da un total de 4.58 voltios, con la corriente del colector de 22.01 miliamperes. Ahora para el último circuito, el circuito número 3, nos pide de igual forma empezar calculando la corriente de la base.
Esta corriente nos estaría dando un total de 38.811 microamperes. Nos pide de igual forma la corriente del colector. Nos estaría dando un total de 15.487 miliamperes. El voltaje ahora del colector emisor, que este nos estaría dando un total de 5.049 voltios. De igual forma el voltaje en el colector, que estaría dando un total de 10.142 voltios. Y el voltaje nos pide el voltaje del emisor, que eso nos estaría dando un total de 5.093 voltios. Y nos pide por último el voltaje base, que el voltaje base nos da un total de 5.794 voltios. Ahora aquí tenemos el analizador del transistor para el circuito número 3, que son el voltaje del colector emisor de 12 voltios, sigue siendo de 0.001 miliamperes con incremento de 0.05. Ahora para los últimos cálculos del circuito 3, nos dice aquí que las dos resistencias que tenemos están en paralelo, por lo que tenemos que hacerlo paralelo de igual forma, que es multiplicar los dos valores de la resistencia sobre los mismos valores, que nos da un total de 4912.46 ohms. Para sacar el voltaje de Thevenin multiplicamos por el voltaje de entrada que tenemos de 12 voltios por el valor de una resistencia sobre el valor de las dos resistencias, nos da un total de 5.98 voltios. Los demás cálculos son iguales para la corriente de base, corriente del colector, voltaje del colector emisor de 5.03 voltios, voltaje de emisor, voltaje de colector y voltaje base. Tenemos una corriente de saturación de 26.78 miliamperes. De igual manera tenemos aquí el punto de operación, la gráfica. Saturación tenemos 26.7 miliamperes. En el voltaje del colector tenemos 5.02 voltios y la corriente del colector 15.4 miliamperes. Pues con esto concluiría la práctica número 8, que es puntos de operación.